Déjeme hacerle una pregunta. ¿Las manifestaciones paranormales se pueden ocasionar a propósito? Es decir, si uno con intención que por alguna razón sepa cómo, llegue a activar algo que esté fuera de nuestra comprensión. Para ser más específicos, que solo con ciertos procedimientos suceda algo aterrador que de nunca haberse hecho, ¿no se manifestaría? De ser un sí su respuesta, significa que también por error puede ocurrir, ¿no es así? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Más adelante sabrán por qué les pregunto esto. Por lo pronto, vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Sinaloa, México. José Ceballos nos cuenta esto. Nunca en particular he sentido un interés por lo paranormal. No me atraen las películas de terror, series o libros, aunque tampoco me desagradan. Siento yo que no había algo que detonara esto que nos pasó. Y si bien mi amigo es a quien sí le gustan estos temas, por él fue que conocí este canal y que ahora les hacemos llegar nuestra experiencia, mi última y única, con la que me volví cercano a estos temas. Desde hace años que me dedico a la producción audiovisual. Mientras estudié mi carrera aquí en Culiacán, hace ya un par de años, tendríamos una feria de proyectos donde expondríamos nuestros trabajos de fotografía, cortometrajes, dependiendo a lo que te postularas. A mí me interesaba mucho el de la fotografía urbana. Y es por eso que le pedí a mi amigo que me acompañara a un par de lugares para tomar unas fotografías para esto, y él aceptó. Al menos para nosotros no era la primera vez que ingresábamos a un edificio abandonado, uno que estaba cerca del centro de Culiacán, un aparente edificio de departamentos que quién sabe por qué abandonaron. Anduvimos preguntando y solo nos decían los vecinos que había sido porque el dueño de ese edificio le debía mucho dinero a la gente que muchos seguro sabrán. Culiacán no es un lugar precisamente seguro en cuanto a estas personas con negocios extraños. Les debía mucho dinero y estas personas se cobraron con este edificio, sacando a la gente que estaba comenzando a rentar ahí, porque le duró muy poco a este hombre. Y según nos dijeron, solamente comentaban por ahí que sí llegaron a arrebatarle la vida a alguien que puso resistencia para que no lo sacaran de su casa. De esto no estamos seguros, pero de lo siguiente sí. Y es que este edificio de 4 pisos fue por un tiempo un tipo de puesto para esta gente. Llegaron a sacarlos los del bando contrario, supongo, y ahí fue cuando se puso feo. Lo volvieron a abandonar y ahí se quedó solo por años. Cuando entramos, nos recomendó un señor de un puesto de comida que primero echáramos el ojo, que él tenía muchos años de haber visto a gente en situación de calle entrar para vivir ahí, pero pues ya no, tenía mucho tiempo de que no veía a nadie entrar ahí. Aún así que lo revisáramos, pues era casi obligado que un edificio así de grande estuviera ocupado por esta gente. Y esto ya lo teníamos contemplado, pero al entrar, que no batallamos mucho, aparte de notar que en las paredes habían un montón de orificios, marcas de impactos, al menos en el primer piso sí. Había restos de platos de comida, latas, pero como nada se veía reciente, asumimos que eso habría sido de la gente que vivió ahí hace mucho. Estas personas que les digo. Bueno, aparte de todo esto, notamos que nada nos indicaba que alguien seguía viviendo ahí. Le hicimos caso al último señor que le preguntamos. Pero también cuando platicamos con otra señora de por ahí, nos dijo que nadie se metía al edificio, ni la gente de la calle porque tenían miedo de que aquellos regresaran y quién sabe cómo les iría. Entonces, la señora estaba en lo correcto. Recorrimos antes que nada el primer, segundo, tercer y cuarto piso y no había nadie. No era tan grande el edificio, entonces nos tomó esto como unos 30 minutos más o menos, de ir caminando despacio, con cuidado. Eran las 2 de la tarde, y una vez que confirmamos que estábamos solos, empecé ahora sí a sacar fotografías. Este edificio para nada era oscuro. Saqué unas cuantas. Mi amigo recorría el edificio. Estuvimos así un par de minutos y finalmente nos echamos unos cigarrillos en lo que compartíamos ideas cuando, de pronto, escuchamos un ruido que venía desde arriba.
Era un movimiento brusco y pesado que se escuchaba arriba de nosotros, pero algo lejos, como si eso viniera del tercer o cuarto piso. Pero antes de que pudiéramos saber qué era, este sonido se detuvo. Luego escuchamos un montón de pasos en los pisos de arriba. Era como si varias personas corrieran de un lado para otro, pero todos juntos, hasta que nuevamente ese sonido también se detuvo, y el primero que habíamos escuchado regresó. El primero no sabría cómo describírselos, para serle sincero. Le tuve que preguntar a mi amigo qué creía que era, pero él me dijo que no sabía. Lo más cercano, pero no tan acertado, por lo raro que sonaba, sería decirles que se escuchaba como si algo muy grande o pesado se estuviera arrastrando y luego pegando brinquitos que sonaban todavía más en los pisos de arriba. Es lo único con lo que puedo compararlo. Y era demasiado extraño el escuchar que eso se detenía y luego pasos, muchos, pero no teníamos por qué escuchar tantos pasos. Habíamos revisado todo el edificio, que no tenía ni muebles ya como para esconder a tanta gente que se escuchaba. Y el otro ruido, al no saber qué era, no podría explicar el por qué sí tendría sentido que sonara o no. Estábamos solos, nada más debía sonar y listo. Como nos quedamos preguntándonos en voz baja que si habíamos escuchado, que si sí había sonado eso en este edificio. Ya saben, buscando descartarlo porque no podíamos creerlo. Aquello volvió a sonar, solo que ahora había sonado más cerca de nosotros. Es decir, ahora sí había sonado lo mismo, pero en el segundo piso. Eso que se arrastraba muy extraño y después, un montón de pasos por todos lados. Se volvieron a callar y otra vez, eso arrastrándose. No había problema con irnos. Teníamos ya material suficiente y sí podíamos quedarnos un poco más, pero solo queríamos saber de qué se trataba, ya que al menos yo no sabía a qué adjudicarle eso. Era un ruido tan extraño que no nos podíamos ir sin saber qué era. De pronto mi amigo se alejó un poco, diciéndome que no se podía quedar sin saber qué se escuchaba. Y lo vi, siguiendo el sonido que, a como escuchamos, fue recorriendo desde donde estábamos nosotros hasta llegar al fondo del pasillo donde quedaba un elevador. Nos quedamos callados, él viéndome a unos 10 metros de mí, y después escuchamos las puertas de un elevador en el piso de arriba de nosotros. Déjenme aclararles esto. Este era un edificio abandonado de hace muchos años. No tenía luz. Había muy pocas partes del edificio rotas donde seguramente habrían robado el cableado. Y eso nos decía que ni en broma, ese edificio tenía electricidad ya. No era posible que estuviéramos escuchando un elevador en ese edificio. Pero la cara con la que me vio mi amigo me dejó en claro que sí habíamos escuchado bien. Por lo que él camina rápido hacia mí. Era difícil correr sin arriesgarse a tropezarse con algo y que se pusiera peor. Y aparte, queríamos hacer el menor ruido posible. Y en lo que él venía hacia mí, yo estiré la mano hacia dentro de una habitación para intentar encender la luz para ver si había electricidad, pero no tenía. Por lo que cuando mi amigo me alcanzó, caminamos hacia el lado contrario, donde estaba una puerta con un agujero por donde entramos. Solo que no salimos, nos quedamos viendo y... sí, el ascensor bajó hasta nuestro piso. Esto que vimos no era posible, de verdad no. ¿Cómo diablos iba a estar pasando esto? Y le pregunté en voz baja a mi amigo que si estaba viendo también el ascensor. Y me dijo susurrando que sí, que nos fuéramos. Pero luego me comentó que solo nos quedáramos listos para salir, porque él también quería ver cómo era que servía, quién bajaba si no había nadie, cómo lo estaban usando. Y las puertas no se abrieron. Ese ascensor se quedó ahí, cerrado. Bajó muy lento, como si le costara o se fuera atorando. Y no les miento, sentía mucho miedo, pero a la vez tanta curiosidad. Y cuando se abrió, ahora sí, todo al interior estaba oscuro. No veíamos nada ni a nadie. Mi amigo me empujó levemente hacia la puerta y salimos, lento. Pero era claro que esa ya era su intención. Los dos salimos, nos levantamos y tenía una sensación muy extraña de haber visto aquello. Todo parecía de mentiras porque afuera el mundo seguía como si nada.
Bueno, un ascensor. Pudo haber sido que solo eso funcionara y ya. Estaba oscuro, no vimos nada y cuando le dije a mi amigo que eso había sido demasiado raro, que ya estando afuera me hubiera gustado ver si alguien venía, o qué era lo que se escuchaba arriba, él me volteó a ver mientras caminábamos y me preguntó, ¿no lo viste o qué? ¿Ver qué? ¿El elevador, no? ¿Que venía vacío? Sí, ¿por qué? Júrame que no viste nada. Me preguntó esto, dejando de caminar y viéndome preocupado. No, no vi nada. Cuando se abrieron las puertas estaba todo oscuro. Parecía que no venía nadie, pero ¿cómo es que funcionaba eso? José, de verdad, ¿no viste absolutamente nada? No, no vi nada, te lo juro, te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Adentro, en el elevador, venía gente muerta. Por eso, al verlos me di la vuelta y salimos de ahí, porque esa gente nos estaba viendo desde allá. A ver, ¿cómo que gente muerta? Yo no vi nada, ¿me quieres asustar? Ya estamos afuera, ¿qué me vas a andar espantando? No, te estoy diciendo la verdad. Ahí adentro venía toda esta gente pálida. Eran como unos 5 que estaban parados desde allá viéndonos muy horrible. Por eso sabía que no debíamos estar ahí. Te lo juro por lo que quieras que vi eso. Mi amigo se estaba poniendo muy nervioso. Su reacción era algo que sabía que no podía fingir. Nunca me había jugado una broma de este tipo y aún así si no era verdad. ¿Cómo podía explicar el sonido de los pisos de arriba y después el que el ascensor funcionara en esas condiciones? Por lo que le dije que le creía, que no había visto nada pero le creía, que era mejor que no regresáramos y que nos distrajéramos con algo. Él aceptó. Fuimos a casa de unos amigos con quienes habíamos quedado para ir a comer y cuando les contamos esto, también nos creyeron. Solo que propusieron que a lo mejor y solo vimos algo que no debíamos, que podía ser que ni siquiera se movió algo dentro de ese edificio, pero por alguna cosa que anduviera por ahí, nos hizo ver aquello. Sí, fue eso o lo que yo les conté que pasó, y realmente sí se movió el ascensor. Escuchamos eso, mi amigo vio lo otro, cualquier cosa. No dejaba de ser algo muy horrible. Y esa fue la última vez que nos metimos a recorrer un edificio abandonado allá en Culiacán. Me mudé tiempo después. Las cosas no mejoraron por allá. Mis amigos también, solo que a otros estados. Y esa fue mi historia. Sé que muchos podrán pensar que es imposible que pase esto que les conté. Y yo sigo pensando lo mismo. Pero ¿por qué lo vimos entonces? Si tuviéramos que decidir entre que vimos algo extraño, producto de las cosas que tal vez pasaron en un sitio, o que lo que pasó en una parte nos haya hecho ver algo que realmente nunca estuvo ahí, por así decirlo, que algo provoque un espejismo, ¿podrá ser así? ¿Es posible siquiera aquello? Piénselo en lo que Dante, como en su correo, nos pidió llamarlo. Esta noche, desde el Estado de México, nos cuenta esto. Puede ser que lo que les voy a contar esta noche les resulte de lo más extraño. Nos pasaron cosas que ni siquiera porque estuvimos ahí, en casa, que nos pasó a todos. Aún así, nos costaba muchísimo creerlo. Pero fue así como a la fuerza entendimos que este tipo de cosas suceden y nunca esperamos que comenzaran de esta manera. Esto transcurrió en el año 2002. Vivíamos en ese entonces en Tlalnepantla. Vivía con mis papás y mi hermana, que en ese entonces yo tenía 10 años y ella 13. Solíamos ir al tianguis de Tepito cada fin de semana con mis papás para traer alguna que otra cosa y como conocíamos los locales, teníamos nuestros favoritos. Lo que solíamos comprar también cada que íbamos eran estas películas piratas. Solíamos ir en específico con un señor que hasta nos llegaba a hacer precios si le comprábamos varias, porque ya nos conocía. Sin embargo, hubo un fin de semana en que recuerdo que no se puso. En su lugar estaba otro hombre, un señor que nos dijo que sí conocía a quien siempre le comprábamos, y que él se ponía siempre más al fondo, pero como le avisó que no podría ir, le cedió su lugar, al menos ese fin de semana, porque ahora estaba justo al centro del tianguis, mejor posición vaya. Y pues bueno, estuvimos viendo qué tipo de películas tenía que eran muy parecidas a las del otro local. Yo, cada que podía, elegía una película de terror.
por lo que esa tarde estuve viéndolas y hubo una en especial que me llamó la atención. Yo nunca había visto la película de La Bruja de Blair. El señor me la recomendó y bueno, fue la que elegí. Para no hacerles el cuento largo, llegamos a casa, avanzó el día y mis padres se fueron a dormir. Sabían que yo nunca daba problemas para dormir cuando veía películas de terror, y esa noche puse la película en la sala. Mi hermana la vio conmigo y ni siquiera la terminó. Se quedó dormida después de la mitad. Es solo que cuando la terminamos, yo aún no tenía sueño y ya había visto que en la caja de la película había otro CD. Este disco solo venía escrito con las siglas V.B. A diferencia de la película que sí venía con el título completo. Y lo cambié, lo puse en el DVD. Mi hermana nunca se despertó, pero ahí estaba conmigo en la sala. Al colocarlo me di cuenta de que este disco no tenía como tal una película, sino que era un archivo MP3, es decir, puro audio, y nuestro DVD sí reproducía sin problemas este formato. Por lo que se empiezan a escuchar de la televisión puros cantos que después, avanzados los años, entendí que eran cantos gregorianos. Eran unos segundos de eso y después una voz hablando y como diciendo puras palabras al azar, una voz de hombre. No le entendía mucho, quizás también estaba en otro idioma, o era que eso sonaba muy antiguo, como si estuviera dañada la cinta con la que lo grabaron. Este efecto me hizo pensar en que a lo mejor y era también parte de la película o algo así. Y entre todo ese ruido de la televisión, de repente empecé a escuchar, ahora sí, algo que reconocía. Por favor, por favor, por favor. Estas palabras se repetían una y otra vez. Después se quedaban calladas y otra vez comenzaban estos tipos de cantos. Parecía como si los hubieran grabado en un tipo de templo o algo así. De nuevo, esas palabras que no entendía, pero ahora sí eran sobre estos cantos. Yo estaba que no entendía qué era. Sí, me daba algo de miedo, no digo que no, y no me atrevía a pararme para quitarlos. Hasta que decidí que ya, ahora sí los quitaría. No serviría de nada, parecía que eso solo se iba a repetir y que los sonidos solamente iban a estar empalmados porque ahora, otra vez el por favor, por favor, por favor, por favor. Sonaba encima de los cantos y las palabras que no entendí. Lo quité, como lo estaba escuchando con un volumen bajo, mi hermana ni en cuenta, hasta que guardé todo y la desperté para irnos a dormir. Cada quien tenía su habitación, por lo que partimos del pasillo de la casa y nos dormimos. Les digo, me dio miedo, pero nunca tuve problemas para conciliar el sueño. Esto yo no lo comenté con nadie porque no fue tan relevante para mí. Mis papás me preguntaron que qué tal la película, y les dije que bien, que me gustó, que no le entendí mucho en ese entonces, pero me entretuvo. Y les dije que la película venía con otro disco, pero pues que no servía. Para mí no servía, era puro audio y bueno, avanzó la semana. Fue el día miércoles en la mañana que, como estábamos de vacaciones, nos despertamos algo tarde, y cuando fui a buscar a mi hermana a su cuarto, se me hizo muy extraño ver un buró que no tenía antes. Ya estaba despierta y le pregunto, «Oye, ¿ese buró te lo regalaron mis papás?» Les digo, no lo había visto y estaba a unos pasos de su cama, recargado en la pared. Ella me responde, «Pues yo creo que sí porque desperté y estaba aquí. Está bonito, ¿no? No les he preguntado, pero según yo, mis tíos tampoco han venido». Eso quedó ahí, pero al día siguiente que desperté, escuché a mamá hablando con mi hermana afuera de nuestras habitaciones y salgo de mi cuarto. Llego con ellas y las dos estaban viendo un peinador pequeño. A mi hermana no le faltaba el suyo, sino que ahora tenía un peinador nuevo, el pequeño al lado del suyo. Este mueble era algo viejo, no tan gastado, pero se le veían los años. Estaban platicando de que de dónde había salido. Mi hermana diciéndole que ella los escuchó en la noche, a mi papá y a mi mamá entrando a su cuarto, arrastrando un mueble y que al parecer era ese, que si no, entonces ¿quién había sido? Mamá le decía que no habían sido ellos, ¿para qué le comprarían otro y en peores condiciones que el que ya tenía? Y fue ahora sí que mamá vio el buró que les comenté, del cual ella tampoco sabía de dónde había salido.
Estábamos todos confundidos, pero mi hermana insistía en que habían sido ellos. No los vio en la noche, dijo, pero sí escuchó que alguien entró a su cuarto a dejárselos. Llegó papá más tarde y no encontraron alguna posible explicación. Esos muebles estaban vacíos. Era demasiado extraño todo aquello. Mamá y papá estaban revisando esos muebles, hablando con ella, y así avanzó el día. Hasta que el sábado de esa semana, cuando desperté, mi hermana llegó a mi habitación y me pidió que fuera con ella. La acompañé, entramos y había un ropero, uno algo grande, al lado del suyo. Era un mueble color café oscuro, antiguo, no se parecía en nada a los muebles de mis papás. A los de la sala no hacía juego con ninguno. Y le pregunté que de dónde lo había sacado. Solo que ella, un poco desesperada ya, me dijo que ella no lo había llevado a su cuarto, sino que vio anoche a una señora entrando a su cuarto, arrastrando ese mueble y dejárselo. Vio la pura silueta, ya que dijo que esta persona lo hizo con todo apagado, pero no la reconocía, no era mamá. Sinceramente, yo sí pensé que me estaba jugando una broma, pero ¿cómo haría para meter ese mueble al cuarto? Era muy grande y ¿para qué quería otro? El espacio de su habitación, de hecho, ya se le estaba terminando. No era tan grande su cuarto y menos ahora con 3 muebles más. Va por mi mamá y cuando llega, ella se sorprende mucho. Ya no le pregunta a mi hermana que de dónde lo sacó. Solo dijo que debíamos esperar a mi padre, que íbamos a sacar los muebles. Papá trabajaba hasta el mediodía los sábados. Por la reacción de mamá, ahora sí sentíamos algo de miedo. Aunque creo que no fue tanto su reacción, sino el entender que esos muebles iban saliendo de la nada. ¿Quién se iba a meter a una casa en la noche solo para dejar muebles y ya? En eso llega una vecina. Ella era una señora muy buena con todos. Se decía por la cuadra que ella hacía limpias, te curaba de espanto, cosas por el estilo. Y cuando llegó, vimos que mamá la dejó pasar. No era raro, iba de vez en cuando, pero se sentó con nosotros en el comedor y nos preguntó que si conocíamos a una tal Victoria Barrera. Nosotros le dijimos que no. Mamá le preguntó que por qué. Y mi hermana levantó un poco la voz para decirle a la vecina que no la conocía, pero que tenía una semana soñando con una señora que se llamaba así, porque decía que en los sueños se le presentaba una mujer que no podía ver, pero que le decía su nombre. La vecina dijo que ella tampoco sabía quién era, pero que una señora la había estado despertando por la ventana en las noches. Ella se levantaba y veía una silueta de mujer asomándose hacia el interior por la ventana de su cuarto. La vecina se levantaba y veía que caminaba hacia nuestra casa, que se quedaba parada afuera de la puerta de la casa y ahí pasaba la noche. Pero que fue hasta como el tercer día que la despertó que la mujer le estaba diciendo este nombre por la ventana. Por ello es que había venido con nosotros para preguntarnos si la conocíamos, si era familiar nuestro, que le daba pena, pero llegó a pensar que tal vez era una familiar que estaba de visita con nosotros y a lo mejor tenía una condición mental que la llevara a hacer esto y por eso pensó en venir. Pero hasta una noche antes, que la volvió a ver caminando hacia nuestra casa, la vio llegar y entrar por la pared. Todos estábamos nerviosos por lo que nos estaba diciendo, más que nada porque mi hermana dijo haber estado soñando con ella y mamá le comentó a la vecina lo de los muebles. La vecina frunció el ceño y nos preguntó que cómo era que nos estuvieron apareciendo muebles en la casa. Mamá le pidió que la acompañara y cuando llegaron a la habitación, que nosotros las veíamos desde el comedor, no estaban lejos. Y la vecina dijo que eso era algo muy malo, que debíamos sacar los muebles cuanto antes, que ella no sabía qué significaba exactamente, pero que evidentemente era algo muy malo y raro. Papá llegó, hablaron de todo, comenzaron a cargar los muebles. La vecina seguía ahí porque se ofreció a ayudarnos, a hacerle una limpia a la casa sin cobrarnos ni un solo peso. Y cuando estaban moviendo las cosas, yo estaba en la sala, viendo la televisión porque ya estaban por terminar. Y recordé ese disco, por lo que lo tomé. Lo abrí y vi esas iniciales que a mí me hicieron sentido. Me paré, se las llevé a los adultos y cuando lo vieron,
La señora leyó las iniciales V.B y luego me preguntó que qué era. Le expliqué lo que les conté a ustedes, lo de los cantos, las voces, y ella dijo que no lo volvería a poner ahí, que quienes lo habían visto. Le dije que solo yo porque habíamos visto la película mi hermana y yo, solo que ella se durmió en la sala y a mí me tocó escuchar aquello solo. Y dijo la vecina que debía llevárselo, que más al rato nos decía qué era. No pasó ni una hora para que regresara la vecina. Nos dijo que ya lo tenía confirmado. Eso era algo muy malo, que gracias a Dios no nos había tocado nada feo aún, que ella no estaba segura, pero a lo que entendió, aquello era algo que atraía cosas en donde se escuchara o se arraigara, como en el caso de mi hermana, en el espacio de quien lo escuchara. Pero no entendía por qué a mí no me pasó nada, solo a mi hermana, quien lo escuchó dormida. No se explicaba cómo era que aparecían muebles de la nada en su cuarto y para ella alguien estaba instalándose ahí. Quizás eran muebles de alguien que ya había fallecido. Nunca había escuchado algo así, nos dijo, y ciertamente nosotros tampoco, aún pasados los años. En la actualidad nunca he escuchado algo así de que aparezcan muebles reales de la nada en una casa y que se queden ahí. Y sobre el nombre de Victoria Barrera, no sabía qué significaba eso, pero algo de alivio le dio saber que al menos mi hermana de alguna forma sabía de ese nombre. Más que nada porque así pudo orientar un tipo de misa para ella, una limpia de la casa si es que servía, y nos dijo que le reclamáramos a quien nos lo vendió, aunque muy seguramente ni sabría aquella persona. Y la vecina no se equivocó. Cuando fuimos al tianguis, preguntamos por él al señor de siempre, y dimos con ese puesto. Mi padre le platicó esto, pero serio, sin enojarse, de que traía un disco con cosas muy extrañas. El señor lo vio y dijo que normalmente sus películas nunca traen 2 discos, o si los llegaran a traer, todas siempre incluían el título bien escrito de la película. Y como que se sintió mal de que papá le dijera que ese disco nos había asustado mucho y nos había dejado sin dormir varias noches, que este hombre nos dejó elegir varias películas y nos las regaló. Entonces quizás no era parte de esa persona que ese disco estuviera ahí. Y respecto a la casa, la señora también le hizo un trabajo a mi hermana, quien dejó de soñar con aquella persona, y a pesar de eso nunca tuvo problemas para dormir sola. Dijo que sí, le daba miedo el saber que alguien, un fantasma, entraba a la habitación para dejarle un ropero, un buró o un peinador, pero como vio que eso que empezó de repente, se terminó de igual forma. Ya estaban las cosas bien y por ello solo nos quedamos con esa extraña sensación de pensar qué demonios pasó en la casa. No me pregunten, que solo nos quedamos con lo que nos dijo la vecina. No tenía sentido amanecer y tener muebles de más. Solo agradecemos que no haya pasado de eso. Hemos escuchado un montón de manifestaciones con distintas formas de presentarse. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo apareces un mueble en una casa? Lo dejas ahí, agregas otro y otro. ¿Hasta qué punto iban a llegar? ¿Quién o qué se supone que hace esto? ¿Había escuchado algo parecido? De ser así, por favor, cuéntenos. Sería un placer conocer su historia. Fundado en 1896, el Panteón de Mezquitán no es solo un cementerio, es uno de los puntos más enigmáticos de Guadalajara. Entre sus pasillos descansan personajes históricos, leyendas populares y, según muchos, también presencias que aún no se han ido. Dicen que aquí el que entra con respeto escucha más de lo que esperaba. Voces sin cuerpo, pasos sin dueño y sombras que no esperan visitas. Descúbrelo en nuestro canal Misterios de la Fogata. ¿Le gustan los panteones? De ser así, le invitamos a ver nuestra nueva entrega en nuestro canal Misterios de la Fogata, pues allá visitamos el panteón que se dice es el más grande de Guadalajara. Lo recorremos, le contamos su historia, relatos, y si gusta, se lo dejo en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.